Les voy a hablar de reconstrucción de secuelas de quemaduras en mano. Mi nombre es Constanza Moreno, yo trabajo con Piel para Renacer Fundación del Quemado y soy la jefe de la sección de cirugía de la mano y microcirugía en la Fundación Santa Fe de Bogotá. No tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar de tres cosas durante esta conferencia. Inicialmente va a ser una introducción donde les voy a contar algunos conceptos generales sobre la reconstrucción en mano, en secuelas de mano quemada. Voy a contarles qué ha pasado con nuestra experiencia en la Fundación del Quemado en los últimos 10 años y les voy a mostrar un caso. Importante recordar que las secuelas en la mano, a pesar de ser un área de superficie corporal muy pequeña y que tiene una baja mortalidad aislada, tienen una alteración funcional muy grande y son incapacitantes en la mayoría de los casos. Están involucradas las manos entre el 80 y el 90% de las quemaduras, por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la presencia de secuelas que se deben prevenir desde el momento inicial y requieren de un manejo especializado. Entre menor incidencia, para tener una menor incidencia y una menor severidad de las secuelas, es muy importante el cuidado adecuado en la fase aguda. Este cuidado adecuado necesita de perulaje, de desbridamientos tempranos, de coberturas tempranas y particularmente de inicio de movilidad en la fase aguda muy temprana para evitar estas deformidades permanentes. De nuevo, el objetivo en agudo es minimizar las secuelas. Tenemos todo tipo de secuelas en estos pacientes que son la gran mayoría fácilmente prevenibles en la fase inicial si uno es cuidadoso y obsesivo y no se olvida de las manos durante el tratamiento del paciente en la fase inicial. Son mucho más frecuentes las secuelas en los pacientes grandes quemados porque evidentemente tienen una situación comprometedora de la vida, donde las manos pasan a ser un evento secundario o terciario. Sin embargo, cuando el paciente sale adelante y cuando el paciente está bien, probablemente lo que más se ve en la vida son las manos. Uno la cara se la ve cuando se mira en el espejo por las mañanas, pero las manos se las ve todo el tiempo en la medida que está haciendo su vida. Además las necesita para todo. Entonces es muy importante minimizar las secuelas. Esto no lo digo yo, esto está reportado en la literatura desde 1987. El doctor Mahler muestra un estudio comparativo donde hace un desbridamiento quirúrgico temprano versus con un tratamiento conservador y muestra cómo el desbridamiento temprano más injertos o cobertura de cualquier manera, terapia física, perulaje y presión muestra resultados favorables comparados con tratamientos conservadores. En el 2006, este estudio del grupo de Verona en Italia muestra en 116 pacientes seguidos, 78 de ellos a los que se les hizo cirugía entre 4 y 6 días, tuvieron solamente un 8% de necesidad de correcciones secundarias y de los 38 a los que se les hizo cirugía mayor a 14 días, es decir, procedimientos de cubrimiento después de los 14 días, hasta el 36.8% necesitaron una corrección secundaria después del tratamiento. Entonces, es muy importante, repito, como esta mañana el doctor Santiago Laborde nos contó, intentar desde el momento inicial prevenir las secuelas pues en todas partes, pero digamos que en las manos particularmente, pues es el área que me compete. Entonces tenemos todos estos tipos de contracturas, ustedes las conocen, cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides, deformidades en flexión de la muñeca, deformidades en extensión de las metacarpofalángicas, de flexión de las interfalángicas proximales y de las interfalángicas distales en extensión, que van a generar deformidades en botonera, sindactilias, contracturas de las comisuras, pérdidas digitales, deformidades ungueales y deformidades óseas. Lo más frecuente es que no sean deformidades aisladas, sino que sean deformidades múltiples. Estas deformidades múltiples, pues obviamente hay que abordarlas progresivamente para lograr un buen resultado. Nunca olvidar que, sobre todo en los pacientes que tienen secuelas de muy larga data o pacientes que tuvieron quemaduras muy tempranamente en la vida, pueden hacer deformidades óseas secundarias, especialmente los niños, porque si ustedes recuerdan la ley de Wolff del hueso, se van a tener unas fuerzas deformantes constantes que van a terminar deformando el hueso que está en crecimiento. Entonces, nunca olvidar hacer radiografías, sobre todo en los pacientes que tienen contracturas muy severas o de mucho tiempo de evolución.
Para recordar la clasificación de Graham, que está publicada en el Journal of Hand Surgery americano del 90, donde habla de 3 tipos de contracturas. Las tipo 1, si ustedes recuerdan, el mecanismo de tenodesis, donde al fregar la muñeca se extienden las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas, y al extender la muñeca se flejan tanto las metacarpofalángicas como las interfalángicas. Es muy importante tener en cuenta este concepto para entender la clasificación. Las tipo 1 son generalmente contracturas de la piel. Cuando la muñeca está en flexión, la metacarpofalángica se va en extensión. Sin embargo, al extender la muñeca se logra una flexión mayor a 30 grados. Cuando hay adicionalmente un compromiso de la cápsula articular, en flexión de la muñeca, la metacarpofalángica se mantiene extendida, y al extender la muñeca máximo logra una flexión de 30 grados o se mantiene en neutro o aún en extensión. Y las tipo 3, que es lo que ya llamamos la garra por quemadura, en general estas son las que con mayor frecuencia se asocian a deformidades óseas, y en general son alteraciones que no, mejor dicho, contracturas que no se alteran con la movilización de la muñeca. Entonces la cirugía reconstructiva va desde injertos de piel. Por ahí encontré en este trabajo donde comparan injertos de piel de espesor parcial con espesor total en pacientes en quemaduras agudas de la mano, y encuentran que no hay una mayor diferencia. Lo más importante es la cobertura temprana. Y el tratamiento no quirúrgico, que debe ser obsesivo durante el primer año, tratar en la medida de lo posible de no operar ningún paciente antes de un año, de hacer terapia intensiva, movilizaciones pasivas, prendas de compresión con silicona y el uso de corticoides en las cicatrices. Y la indicación para hacer cirugías reconstructivas es cuando hay una meseta en rehabilitación, cuando hay contracturas funcionalmente limitantes, cuando hay cicatrices hipertróficas que aún alteran la parte funcional, es decir, cuando ya hay madurez. Si no hay cicatriz madura, es decir, si uno tiende o quiere hacer un procedimiento quirúrgico antes de que pasen todas estas cosas, se puede hacer cuando hay contracturas que limitan la función, cuando hay rigideces articulares o cuando se piensa que la articulación está, o que la deformidad también está producida por adherencias tendinosas. Entonces, en estos casos no es necesario esperar un año, sino que uno puede hacer el procedimiento un poco más temprano. Y esta es para mí manera de ver la forma como debe abordarse, siempre proximal a distal, siempre hacer primero la reconstrucción de la muñeca. La razón es que en la medida que uno corrige la muñeca puede saber qué deformidades definitivas tiene, corregir la primera comisura, las metacarpofalángicas, y por último las interfalángicas, y las otras comisuras hacer las correcciones de las sindactilias. ¿Cuál ha sido la experiencia en la Fundación del Quemado? Entre el 2010 y el 2021 hemos visto 65 pacientes. Estos pacientes los he operado yo en conjunto con la doctora Linda Guerrero y la doctora Gisela Serrano. Principalmente creo que hay 2 o 3 pacientes que he operado con las doctoras Mónica Lozano y Mónica Ramírez, se me olvidó, perdón. La edad promedio de estos pacientes es 22 años, están entre 0 y 62 años, 6 de estos pacientes son grandes quemados, y estos pacientes fueron operados entre 1 y 35 años después de la quemadura. Es importante tener en cuenta que en la Fundación del Quemado únicamente recibimos pacientes con secuelas, no tratamos en general pacientes en estado agudo. Estos son los rangos de edad. Muy importante que se fijen que la gran mayoría de los pacientes están entre 0 y 10 años de edad. Muy importante tener eso en cuenta, porque esos son pacientes que en la medida que tienen quemaduras tempranas pueden tener deformidades. Digamos, es mucho más fácil corregirlos tempranamente, y cuando se operan tardíamente es mucho más frecuente que tengan adicionalmente alteraciones óseas. Estas son las causas de las quemaduras. La gran mayoría son quemaduras por llama o por escaldadura. Los procedimientos que se hicieron son muy heterogéneos, fue muy difícil agrupar los pacientes. Estos son los procedimientos que se hicieron: cetaplastias bridas, cetaplastias de las bridas, mejoría de las primeras comisuras, generalmente con colgajos. Generalmente usamos colgajos, los que yo llamo el muñequito saltando, que muchos de ustedes llaman colgajo de 5 colgajos, o a veces simplemente los colgajos de bando, que son los que funcionan bastante bien para corregir la primera comisura. Capsulotomías, ocasionalmente hemos usado manipulaciones, en algunos casos muy severos resecciones e injertos de piel de espesor total.
Estos casos que requirieron resecciones e injertos generalmente necesitan capsulotomías y colocación de clavos de Kirchner, pero es muy difícil tener, digamos, una estadística precisa porque cada paciente necesitó más de uno de estos procedimientos. La mayoría, todos los pacientes necesitaron entre 1 y 6 procedimientos. Lo más frecuente fue que necesitaran únicamente 2 procedimientos que han sido progresivos. Todos necesitaron entre 20 a 30 sesiones de terapia, algunos más, algunos un poco menos, otros se perdieron durante el seguimiento. La gran mayoría tuvieron ferulaje y 6 de estos casos requirieron reintervenciones en las mismas áreas intervenidas previamente. Yo intenté hacer una aproximación al desarrollo, al resultado funcional de estos pacientes con base en este artículo. Este artículo es un artículo muy bonito de un grupo interdisciplinario cuyo autor principal es Loren García, que es de Atlanta, pero estos revisan 2.506 pacientes en una base de datos internacional que se llama Research International, que es una ONG que funciona en 15 países, la mayoría del sudeste asiático y de África. En esta base de datos ellos lo que hicieron fue revisar las fotografías de las manos, de las manos, de los codos y de las rodillas de los pacientes y se inventaron esta escala. La parte de arriba es la escala preoperatoria y la parte de abajo es la escala posoperatoria. Lo que muestra es de grado 1 a grado 5, mayores en la preoperatoria, mayores severidades, y de grado 1 a grado 5 igualmente mejoría en la función. En nuestros pacientes la mayoría fueron grado 3, es decir, un grado intermedio de compromiso, y en el posoperatorio la mayoría obtuvieron por fotografías. Repito, esto no ha sido en una evaluación, digamos, funcional, más o menos 3, de grado 3 y grado 4, que significa dedos completamente extendidos con capacidad de hacer pinza. El 90% de nuestros pacientes tuvieron una verdadera mejoría de la función y por supuesto necesitamos hacer una evaluación más precisa de algún tipo de escala de desenlace funcional. Tuvimos 4 casos de infección, 6 casos donde se perdieron parcial o completamente los injertos y estos terminaron cicatrizando por segunda intención. Y por último les quiero mostrar este caso. Esta es una paciente de 56 años que tenía esta secuela por 35 años, una paciente que se acostumbró a vivir sin su pulgar utilizando el resto de la mano. Con la doctora Linda y con la doctora Gisela la intervinimos, inicialmente le hicimos esta liberación de esa brida que teníamos que nos estaba jalando el pulgar. Hicimos una liberación de la articulación trapecio-metacarpiana y de la metacarpofalángica. Hicimos una fijación inicialmente, como ustedes lo ven aquí, de la articulación metacarpofalángica y de la trapecio-metacarpiana. Muy importante tener en cuenta en estos casos con deformidades crónicas tan severas que cuando uno extiende los dedos puede tener alteraciones en la parte vascular simplemente por retracción de las estructuras neurovasculares. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Este es el resultado después de la primera curación. La paciente le hicimos un cierre primario, digamos, de la liberación de la brida y una colocación de injertos de piel de espesor parcial. Con este resultado, el resultado no es perfecto en la medida que ustedes ven la articulación metacarpofalángica todavía subluxada y todavía una brida que no fue suficientemente bien liberada. Por lo tanto, decidimos hacerle una nueva setaplastia en esa brida y hacer una artrodesis de la articulación metacarpofalángica con este resultado final. Muchas gracias.